Hola, buenas. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, hemos visto al presidente en un discurso bastante polémico, pero en los últimos días ha radicalizado su lenguaje. ¿Qué está buscando el presidente? ¿Qué hay detrás de la consulta popular que está anunciando y que está promoviendo? En este video vamos a revisar punto por punto cuáles son esos recursos que está utilizando el presidente para poder posicionar su discurso en la mente de los colombianos. Gustavo Petro llegó al poder en el marco de una democracia y gracias a 11 millones de electores que lo hicieron presidente. Y gracias también a sus promesas de campaña que fueron justicia social, infraestructura, un tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, promesas de paz con el ELN, además de transparencia, prometiendo transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, luego de 2 años y 9 meses de Petro en el poder, uno se pregunta cuáles han sido los logros de este gobierno y es muy difícil ubicar, tratando de ser lo más objetivos posible y alejándonos de los sesgos que naturalmente puede haber. Y si bien hay algunos aciertos que ha hecho el gobierno Petro que son muy puntuales, uno ve una característica de un gobierno que no se preocupa tanto en gobernar, pero sí en hacer propaganda. Cuando vemos, por ejemplo, que el gobierno Petro retiró algunas ayudas del programa Mi Casa Ya, vemos el aumento de la gasolina, vemos el caos que hay en el sector salud, la crisis de seguridad, la crisis de infraestructura, de vivienda, de la economía que si bien no está colapsando, pues está presentando unos síntomas de debilitamiento muy preocupante y uno se pregunta cómo es que este gobierno que no ha tenido buen desempeño tiene aún un 35% de popularidad. Muchos dirán, bueno, pero 35% de popularidad no es la mayoría, pero estamos hablando aproximadamente que son 8 millones de personas que son los que votan y eso es un número muy importante. Si esos 8 millones de electores el próximo año decidieran salir a votar para las elecciones de Congreso, Petro podría conseguir cerca de la mayoría tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República. Además, con 8 millones de electores, Petro podría colocar su candidato en segunda vuelta. Estamos viendo que 35%, si bien no es la mayoría, Petro aún puede jugar con ese porcentaje del electorado. Y ahí es donde nos preguntamos cómo es posible que un presidente que no ha tenido para nada un buen desempeño aún conquiste a un 35% de la población. Y como veníamos hablando, la respuesta está en la retórica, en su discurso incendiario y en la propaganda. Estamos viendo a un presidente que usa metáforas, que habla el lenguaje que habla el pueblo, que dice, por ejemplo, los senadores no quieren aprobar la reforma pensional porque no quieren que los pobres coman, o no quieren que un anciano empobrecido se lleve un plato de sopa a la boca. Esos son los elementos que usa Petro para conectar desde el mensaje, desde la lingüística, con sus bases populares. Es un presidente que no usa, insisto, tecnicismos, que no dice, la reforma pensional es inviable porque sencillamente no hay el dinero suficiente para sostener a millones de pensionados o de subsidiados en Colombia. Todo lo contrario, Petro usa este tipo de recursos que son muy efectivos dentro de los populismos y que logran capitalizar un porcentaje muy importante de votos. Al fin y al cabo, las personas, todos nosotros somos más emotivos que racionales. Y allí es donde viene el peligro de algunas jugadas como la consulta popular. Realmente, si vemos las preguntas que están detrás de esta consulta, que aún no ha sido aprobada por el Senado, pero que ya está en discusión en el país, vemos que hay algunas causas justas. Por ejemplo, ¿quién se va a oponer a que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales? Sin embargo, cuando vemos a los técnicos, a los argumentos que hay detrás de las objeciones a la reforma laboral, vemos que los expertos dicen que sencillamente es inviable y el país no cuenta con los recursos necesarios para sostener este pliego de peticiones que está haciendo el gobierno Petro.
Además, los expertos también advierten que esta reforma destruiría miles de empleos formales. Estamos hablando, incluso el Banco de la República advirtió que esta reforma podría perjudicar a 500.000 trabajadores formales en Colombia y los empujaría a la informalidad. En Colombia hay 50% de los trabajadores que no están formalizados, que trabajan como independientes, y esta reforma, lejos de formalizarlos o llevarlos hacia una mejor estabilidad laboral, lo que hace efectivamente es alejarlos de ese campo y llevar a los que están formal al terreno de la informalidad. Sin embargo, Petro disfraza su consulta con causas nobles y justas, como que, por supuesto, el trabajador pues tenga mejores condiciones laborales. ¿Quién se opone a eso? Y ahí es donde está la trampa. Todos los populismos buscan polarizar el país entre buenos y malos, entre amigos y enemigos. En Colombia sucedió algo similar durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el presidente pues anunció el plebiscito y prácticamente los que votaban sí eran amigos de la paz y los que votaban no eran enemigos de la paz, cuando en teoría, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, pues los que votaban no es que querían la guerra, sino que sencillamente querían una paz con mejores condiciones. Lo mismo va a suceder con esta consulta popular que está anunciando Gustavo Petro. Puede llevar a la oposición a un terreno en el que son enemigos de los trabajadores, son los que no quieren que la clase obrera tenga mejores condiciones laborales, que son enemigos del pueblo, y él, por supuesto, el Salvador, el Mesías, que es el que está con el pueblo, es el que está haciendo lo posible para que la población o los trabajadores de Colombia tengan mejores condiciones. Ese es el terreno al que quiere llevar Petro con esta discusión política. Además, hay otros elementos de la consulta popular que son muy preocupantes. Consultando expertos, nos comentan que la consulta popular podría costar 600.000 millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿estos recursos hacia dónde irían? El otro año en Colombia habrá elecciones tanto de Congreso como presidenciales. Está buscando el gobierno desviar recursos que son de todos los colombianos para hacer politiquería. Esa es una de las grandes preocupaciones de la consulta popular, puesto que el otro año, insisto, hay elecciones en el país y esto podría prestarse a que el gobierno esté utilizando recursos que son de todos para promover a sus propios candidatos al Senado, además de una intensa politiquería interna que mida fuerzas del gobierno frente a la oposición. Entonces, este experimento social que está buscando el gobierno costaría muchísimo dinero que podría ser invertido en salud, en los medicamentos que están escaseando, en infraestructuras, en las universidades que prometió Petro y no ha cumplido, y en otras promesas incumplidas más. Algo que también preocupa es el juego que está haciendo la oposición colombiana. Y vemos, por ejemplo, que esta semana, un ejemplo muy práctico, el ex canciller Álvaro Leiva hizo pública una carta donde revela algunos secretos del presidente. Por ejemplo, se confirma que el presidente sufre de algunas adicciones a las drogas y tiene algunas aventuras amorosas extramatrimoniales, en este caso con la canciller actual, Laura Sarabia. Esto lo ha utilizado la oposición para irse a los ataques hacia el presidente. Si bien esto en algún pasado pudo haber causado un escándalo moral, como pasó en el caso de Bill Clinton en Estados Unidos, en el año 2025 no sé qué tanto pueda afectar a un presidente un escándalo amoroso, o si más bien lo logra humanizar y conectar mucho más con sus bases. Combatir el populismo no pasa, insisto, por irse al terreno que el populista quiere. Petro prácticamente todos los días coloca el tema que se va a hablar en la agenda, o sean sus trinos enrarecidos, o sean sus dichos, sus discursos incendiarios, o cualquiera de sus acciones. Él, por lo general, siempre tiene la pelota de su lado y es el que domina el juego. Lastimosamente, la oposición no ha logrado dominar el juego e imponer la agenda y el discurso del día a día. Esto es un indicador que, lejos de ser una crítica destructiva, busca construir una oposición que realmente pueda conectar
con una mayoría del país y lograr que para el año 2026 el proyecto populista y peligroso que representa a Gustavo Petro no se pueda reelegir y tampoco pueda posicionarse en el Congreso de la República. ¿Y ustedes qué opinan? Este va a ser el primer video de muchos que están por venir. Espero que podamos seguirnos viendo en el próximo video y en los otros que están por venir y podamos crear esos lazos y esa confianza para que nos sigamos viendo a través de estas pantallas.